Bien, estamos grabando, siendo las 15:47, entonces le doy la más cordial bienvenida a la presente clase, que corresponde a la del día 20 de mayo. Le pido mil disculpas, ¿cierto?, por haber modificado la forma de la clase por una urgencia laboral. De hecho, me atrasé por lo mismo. Básicamente era un caso de un amparo de aguas que tiene un plazo de 5 días que está corriendo, y por lo tanto comprenderán ustedes bastante complejo poder atender esas situaciones porque son súper apremiantes, ¿ah? Los plazos en términos judiciales son siempre muy, muy complejos. Las notas no las tengo todavía, así que yo les debo eso. Y antes de comenzar con la clase probablemente tal, yo les envié el PowerPoint, que es un PowerPoint que involucra, ¿cierto?, la clase anterior involucra, perdón, incluye la clase de hoy. ¿Lo recibieron al correo de...? Me imagino que sí, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces ahí ustedes pueden ir siguiendo la clase de hoy y pueden también ir anotando las observaciones o los comentarios que vamos a hacer hoy día. Me voy a desconectar, ¿cierto?, del celular para ponerle atención a lo que significa la clase. Bien, estábamos nosotros entonces, y la clase de hoy estoy haciéndola desde la oficina. Habíamos hablado nosotros en la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿De qué? Habíamos hablado sobre las sociedades. Las sociedades en general, básicamente, donde vimos los tipos de sociedades, analizábamos cuáles eran las clasificaciones de las sociedades, ¿cierto? Y habían distintos tipos de clasificaciones de sociedades de personas, sociedades de capital, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Un montón de tipos de sociedades, de vehículos, como le llaman los estadounidenses, a las sociedades. ¿Cuál era el principal, y esto es una pregunta abierta a todos ustedes, cuál era la principal característica que tenía la sociedad, ¿cierto?, respecto de la empresa unipersonal, o de una persona de carne y hueso, ¿cierto?, que quería hacer un negocio? ¿Qué era lo que lo caracterizaba principalmente? ¿Se acuerdan? Era el tener una persona jurídica en la cual no se ponga en riesgo el dinero de la persona en sí. Efectivamente, y si lo complementamos con la respuesta de IG, que no sé si es compañero o compañero, no sé su nombre en general, que efectivamente también lo complementa con el hecho de que no compromete el patrimonio personal. Eso es lo que principalmente busca la creación de la figura de la sociedad. Acordémonos también que la sociedad es principalmente un contrato, más allá de todas las teorías que nosotros tengamos respecto de la teoría del órgano, ¿cierto? La sociedad es, primero que todo, un contrato, es decir, la suscripción voluntaria de un documento en que ambas partes se reúnen, ¿cierto?, con el miras a poner algo en común, dice la ley, y de repartir los beneficios que de ello provenga. Detalle no menor también, a modo de recordatorio, no solamente, o los socios más bien, no solo van a repartir los beneficios que de ello provenga, sino que también, pregunta abierta a ustedes, ¿qué es lo otro que también tenían que repartir? La participación. Sí, pero porque los beneficios son un lado positivo de una actividad empresarial. Pero ¿qué otra cosa era aquello que ellos podían repartir? Cosas como las deudas, por ejemplo, si la empresa va a pérdida, ambos tienen que asumir por Efectivamente, igual. efectivamente. De la respuesta que usted acaba de dar, el concepto esencial es el de pérdida, porque se reparten en iguales proporciones, en principio, ¿cierto? Porque la proporción va a ir variando dependiendo del aporte que cada uno de los socios haga a la sociedad.
pero no solo se van a repartir los beneficios, sino que también se van a repartir las pérdidas. Es decir, lo bueno y lo malo que tenga que asumir la sociedad, lo van a asumir los socios en la proporción en la que hayan aportado al capital social. ¿Bien? Antes de comenzar la clase, la materia de hoy, en donde vamos a analizar principalmente dos figuras, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones. Vamos a dejar para una lectura personal, ¿cierto? Todo lo que dice relación con la sociedad anónima. Y no es porque me dé la repasar ni nada, sino que la sociedad anónima es tan extensa y tiene tantos aspectos que requeriría de al menos 2, 3 o 4 clases para poder pasar esta materia. Entonces, yo voy a hacer, si es que alcanzamos al final, ¿cierto?, un breve resumen de la sociedad anónima, o en su defecto lo vamos a ver en la próxima sesión. Y dependiendo del tiempo también que nos apremia, les voy a dejar un escaneo de un apunte que deben ser unos 15, 20 páginas nomás de la sociedad anónima para que ustedes lo puedan estudiar con mayor detención, ¿ok? Hay muchos aspectos de la sociedad anónima, muchísimos aspectos, que son importantes de tener presente. Sin embargo, estimo que la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones, al ser hoy por hoy a ambas sociedades, ¿cierto?, las más utilizadas en el tráfico jurídico, en los negocios del día a día de ciudades como Temuco, Valdivia, Concepción, creo que vale más revisarlos en esta clase, ¿cierto?, que la sociedad anónima. Entonces, dicho eso, y también antes de ver la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones, vamos a hacer un breve análisis también del régimen simplificado de constitución de sociedades. En la sesión anterior hablábamos nosotros que existía hasta antes del año 2013 una única forma de constituir, de modificar o de disolver las sociedades, que era a través de lo que se denomina hoy día el método tradicional, ¿cierto? O si lo queremos de una forma mucho más simple, por escritura pública. Y esto tenía una serie de complejidades. La primera complejidad, desde la perspectiva, ¿cierto?, de la dinámica de los negocios, era que era muy lenta, muy lenta. Había que encargarle a un abogado la redacción de la sociedad, había que ir a firmarla al notario, había que publicarla en el diario oficial. Ojo que esto también se puede hacer hoy día. Simplemente que ahora hay una alternativa. Publicarla en el diario oficial, inscribirla en el registro de comercio, y con eso después ir al servicio de impuestos internos a pedir la iniciación de actividades. O sea, teníamos fácil un mes. ¿Ok? Tomás Flores, ex subsecretario de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, en el año 2013 dijo: señores, señoritas, ¿cierto?, esto no puede seguir, y si nosotros queremos sacar adelante políticas de emprendimiento acordes a la realidad de hoy, tenemos que cambiar este sistema arcaico. Y este sistema que cambió, ¿cierto?, también está enmarcado dentro de una serie de otras leyes que podríamos denominar como una batería de leyes que están dentro del marco de un nuevo emprendimiento, dentro de las cuales podemos incluir, por ejemplo, la ley 20.720 de insolvencia y emprendimiento, y la ley 20.416, mira, ya estoy diciendo de memoria, sobre las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? De hecho, en la ley 20.720 como en la 20.416 se establecen regímenes de reorganización, que significa en términos generales una reestructuración de pasivos y activos de personas y empresas. ¿Bien? Personas naturales, empresas, y estas empresas pueden ser pequeñas, micro y medianas. ¿Bien? Entonces, dentro de ese contexto es donde nos encontramos con esta ley del año 2013, que es básicamente la ley 20.659. ¿Ya?
Como yo les mencionaba, el objetivo de esta ley básicamente es simplificar el régimen de constitución, es decir, cómo creamos nosotros nuestra empresa o nuestra sociedad, de modificación, es decir, si queremos sacar o meter socios, si queremos aumentar o disminuir capital, y la disolución, que también se simplifica, es decir, si le queremos poner término a nuestra sociedad. También ya les mencionaba que esta ley está dictada dentro del contexto de una serie de políticas que van en pos, ¿cierto?, del apoyo o del estímulo al emprendimiento, donde se trajeron muchas de las políticas, ¿cierto?, políticas estadounidenses, en el sentido de formalizar, si queremos, en cierta medida, o derechamente simplificar muchos de los trámites que hasta ese entonces en Chile imperaba. ¿Ah? El exceso de formalismo chileno muchas veces lo que traía era una lentitud en el actuar de los empresarios. Y empresarios no solamente del líder, ¿ah? Del Jumbo, Horst Polman, sino que de los pequeños y medianos y micros empresarios. Y entonces, incluso así, el sistema ha permitido que en el mismo acto el Servicio de Impuestos Internos le permita a usted obtener el rol único tributario, es decir, el RUT. Ejemplo, me meto a empresa en un día, constituyo la sociedad, elijo qué tipo de sociedad quiero, designo los socios, ¿cierto? Que puedo ser yo mismo, incluso dependiendo del tipo de sociedad que estamos eligiendo, y acto seguido firmo a través de escritura de firma electrónica, perdón, y acto seguido nuevamente el Servicio de Impuestos Internos me otorga en el acto el rol único tributario. Es decir, la persona jurídica nueva nace incluso con su RUT propio, trámite que antes era mucho más engorroso. Y entonces, inicialmente, ¿cierto? Este régimen simplificado contemplaba la empresa de responsabilidad limitada, que es la que vamos a ver ahora, la empresa individual de responsabilidad limitada, que es la EIRL, la sociedad anónima cerrada, sociedades de garantía recíproca, que no la vamos a ver, sociedades colectivas, etcétera, etcétera. Y en el último tiempo se incorporó dentro de este régimen simplificado la posibilidad de poder constituir una sociedad anónima, que en principio no se podía. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gracia? Y esto ya se los he mencionado, pero no está de más decirlo. Es que existe la posibilidad de hacer nacer una empresa o una sociedad a través de este régimen simplificado, pero también existe la posibilidad de migrar. ¿Ah? Y esta migración significa, al igual que los pájaros cuando migran, traer una sociedad desde el sistema antiguo, ese sistema arcaico que describía la ley, ¿cierto? O el mensaje más bien, de los registros de comercio, puedan integrarse a este registro de empresa en un día a través de certificados digitales. ¿Qué significa esto para las empresas que han migrado del sistema antiguo al sistema nuevo? Básicamente que el acceso a la información de su empresa esté disponible 24 días a la semana, perdón, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días del año. Porque la plataforma electrónica, salvo algún error virtual, ¿cierto?, de sistema, usted puede sacar la cantidad de certificados que usted desee a un costo igual a cero, puede hacer las modificaciones, ¿cierto?, con costos muy menores, a diferencia de, por ejemplo, si es que yo tengo que hacer un negocio hoy día como empresa, tengo que esperar hasta el día lunes a que el registro de comercio abra para sacar un documento, ¿cierto?, o la copia, que me van a cobrar y que además se va a demorar, no lo van a tener el mismo día. Bien, entonces eso es una cuestión que para efectos de los negocios, que bien sabrán ustedes son dinámicos y en general requiere la toma de decisiones de manera inmediata, es una súper buena herramienta. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Perfecto. Igual no. Si me enredo en explicar, por favor, me levantan la mano y me avisan. Entonces, este registro de constitución de empresas, que se llama así, pero ya sabemos que se puede modificar y disolver,
está llevado por el Ministerio de Economía, ¿ok? Es el Ministerio de Economía a través de una unidad que se denomina efectivamente Registro de Empresas, la que está a cargo de este sistema, de esta plataforma más bien. Y además, también este mismo sistema, ¿cierto? Esta misma plataforma nos proporciona los formularios que nosotros debemos ocupar. Esto para nosotros como abogados, ¿cierto? Pero para beneficio de ustedes como auditores, nos ha quitado mucho espacio en el sentido de que, siendo estrictamente precisos, ya ni siquiera se necesita, o sea, se recomienda siempre, pero ni siquiera se necesita la comparecencia o el servicio de un abogado para constituir una sociedad. ¿Por qué? Porque en virtud del artículo 5 de la ley, esta misma nos proporciona los formularios para nosotros poder constituir el tipo de sociedad que nosotros queramos. O sea, es muy fácil. Muy fácil. Y eso, evidentemente, para todos los efectos que yo les he conversado, tiene muchísimas ventajas. ¿Bien? Una cuestión que es no menor, y vamos a verlo más adelante, porque, y por qué prefiero explicar un poco el régimen simplificado de constitución, porque las reglas que vamos a explicar más adelante están dadas por el Código de Comercio, por el Código Civil, por leyes especiales, y que dicen relación con el sistema antiguo, ¿ok? Entonces, todos los plazos y las formalidades están explicadas desde la lógica de la ley antigua, no la ley antigua, del sistema antiguo, perdón. Sin embargo, lo que coincide entre ellas es el plazo de 60 días. El plazo de 60 días, entonces, si se pregunta en la prueba, es un elemento común entre el sistema nuevo, ¿cierto?, del régimen simplificado de constitución de sociedades y el sistema tradicional o antiguo. ¿Bien? 60 días. Es lo común, ¿cierto?, la regla general respecto de la firma o los plazos en los que nosotros tenemos que cumplir con los requisitos para poder constituir una sociedad. ¿Y a qué me refiero con 60 días en este régimen simplificado? Por ejemplo, si ustedes y yo tengo en mi pantalla, ¿cierto?, a Matías, a Gerald y a Carolina, si nosotros cuatro acordamos la creación de una sociedad, desde la firma del primero de nosotros, tenemos que firmar dentro de estos 60 días, desde la primera firma, so pena, es decir, bajo la sanción de que va a quedar todo sin efecto en caso que nosotros no perfeccionemos el acto en este periodo. ¿Bien? ¿Dudas sobre este régimen simplificado? La ley se las voy a acompañar al campus virtual para que podamos estudiarla con mayor detención. Es una herramienta bastante interesante, tiene algunos problemas jurídicos, pero desde la perspectiva de la dinámica, ¿cierto?, empresarial o económica, es muy útil, eso es innegable, uno puede hacer una sociedad en un día, como lo dice su nombre, en un día, más allá de que luego, claro, hay ciertos requisitos, por ejemplo, la compra de la firma digital para efectos de la facturación, que el servicio acredite el domicilio para permitir la facturación, pero eso tampoco demora mucho, ¿no? Los plazos bajaron muchísimo desde la perspectiva de la ley antigua a la ley nueva. Esto que está acá es, entonces, volviendo al sistema tradicional y ya saliéndonos del régimen simplificado de constitución, la regla general que está contenida en las leyes, Código Civil, Código de Comercio y leyes especiales que tratan de las sociedades. Estas reglas igual son aplicables a el sistema de régimen simplificado, ¿ok? Es decir, las causales, por ejemplo, las causales de disolución de una sociedad son las mismas, ya sea que se haya constituido a través del sistema tradicional o que se haya constituido a través del sistema nuevo, ¿ok? Es más que nada el derecho de fondo, las reglas de fondo que vamos a ver ahora. Y en nada altera si es que usted lo constituye de la manera antigua o de la manera nueva, la forma de terminar una sociedad o las causales de disolución, por ejemplo, son las mismas, ¿ok? Entonces, y esto también a modo de repaso y a modo de introducción de la clase de hoy. Sabemos que el Código Civil es, en principio, el que establece los distintos tipos de sociedad.
Ujú. Sabemos también que los tipos de sociedad en general, los más antiguos, los más clásicos, son las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada, que es una de las que más se ocupan, las sociedades anónimas, que son de las más famosas, y las sociedades en comanditas, que pueden ser por acciones o no. Estas sociedades que yo les he mencionado acá son aquellas más clásicas, es decir, las más antiguas. No está incluida acá en este listado, ¿cierto?, la empresa individual de responsabilidad limitada, porque ya sabemos que técnicamente no es una sociedad, sino que es una empresa, a pesar de que tenga la misma lógica. Y tampoco están incluidas acá la última y aquellas sociedades, ¿cierto?, que ha revolucionado para todos los aspectos nuestra vida, que es la sociedad por acciones. Sin embargo, la lógica indica o se aplica en el mismo sentido. También sabemos, en virtud de lo que habíamos analizado en la sesión anterior, que la sociedad es un contrato solemne. Solemne, ya sea que en virtud del sistema tradicional, hablemos de la constitución, ¿cierto?, por escritura pública que se firma ante un notario, o solemne también, ya sea que usted lo haga a través de este formulario de la plataforma de Empresa en un Día, porque va a tener que firmar con firma electrónica avanzada, que para todos los efectos es como si usted firmara una escritura pública, solo que tiene un costo menor. Así que sigue siendo una formalidad, más allá que sea muchísimo más barato. Y también una serie, en el caso de la vía tradicional, de publicaciones, ¿cierto?, de inscripciones en el registro de comercio. Estas publicaciones o inscripciones también se dan en el sistema simplificado. ¿Por qué? Porque si bien la constitución de nuestra sociedad no va a tener que irse al registro de comercio, sí va a quedar alojada en la plataforma de Empresa en un Día. Y por lo tanto es un registro especial. Entonces, también son formalidades. Son distintas formalidades, tienen la misma lógica, por ejemplo, la publicidad, pero varía entre en un lado el registro de comercio y en otro lado la misma plataforma de Empresa en un Día. Mencionarles también que las sociedades anónimas son siempre, siempre, siempre mercantiles, ¿ya? Esto en virtud de la ley, del artículo 2064 del Código Civil, que nos dice precisamente que la sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil. ¿Ok? O sea, da lo mismo el fin que la sociedad anónima persiga, siempre va a ser mercantil para todos los efectos. ¿Bien? Saliéndonos de la sociedad anónima, saber si una sociedad en general, salvo las anónimas, ¿cierto?, es civil o mercantil, va a depender de cuál es el fin de los negocios que nosotros estamos persiguiendo. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es el fin de los negocios que estamos persiguiendo? A través del objeto social. ¿Ok? Y dependiendo de eso, vamos a poder determinar si es que una sociedad es civil o es mercantil. Y eso es bastante interesante. En teoría, la norma general es que las sociedades sean civiles en general, ¿cierto? Y solo por excepción sean comerciales. Eso en teoría, por ejemplo, en la práctica, la lógica indica que la regla general es que sean comerciales y las menos sean con un fin civil. Ahora, cuestión que también es importante mencionarles que la sociedad, para efectos de la ley, es equivalente o es lo mismo que lo que se denomina compañía. Y la sociedad, como ya sabíamos también y lo vimos en nuestra sesión anterior, se define como el contrato en que dos o más partes estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan, ¿cierto? Y sabemos también que esta cuestión de repartir entre sí los beneficios es relativo, porque no solo son los beneficios, sino que también son las pérdidas. Sobre este punto, también analizábamos en la sesión anterior respecto de los aportes, es decir, cómo nosotros, como socios constituyentes, ¿cierto?, de una sociedad, no constituyentes de esto de la convención, aportamos al fondo social. El fondo social es aquel patrimonio de la sociedad, de este nuevo ser, de este nuevo ente que nace, y que ya también habíamos visto que los aportes podían ser en propiedad o en usufructo, en capital
en dinero o en industria, dependiendo de la sociedad, ¿cierto? Y que en definitiva, si es que no acordamos poner nada en común, simplemente no hay sociedad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, acordamos formar una sociedad y no ponemos lucas o no aportamos con un auto o con un bien, si nadie aporta con nada, eso derechamente no es una sociedad. ¿Bien? No es una sociedad. Hay que aportar con dinero o con otras cosas o con industria, como el caso de la panadería que yo les había mencionado. Y una cuestión que también es importante es que todos estos aportes tienen que ser apreciables en dinero. ¿Ah? La vara que nosotros tenemos entonces para medir estos aportes es la apreciación pecuniaria o en dinero. Tampoco, ya sabemos, tampoco existe sociedad si es que no hay participación en los beneficios o en las pérdidas. Y estas también tienen que ser avaluables en dinero. Ahora, acá hay una cuestión que igual es importante, ¿ah? Y es que en general se prohíbe la constitución de una sociedad a título universal. ¿Qué significa esto? Yo no puedo aportar todo mi patrimonio. O sea, puedo. El tema es que si es que lo hago, tengo que verme en la obligación de especificar uno a uno cada uno de mis bienes que conforman el total de mi patrimonio y aportarlos de esta forma, de la manera más detallada posible. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo concurrir, ¿cierto?, a la escritura de constitución de una sociedad diciendo yo, Raimundo Fonsalía, aporto todo lo que tengo y todo lo que voy a tener. ¿Ya? Eso no se puede. No se puede porque es a título universal. Yo sí podría aportar, perdón, todo lo mío, pero tengo que ir diciendo una casa en tal lugar, un vehículo marca tanto, 50 libros de derecho, ¿cierto? Otros 30 libros de Baradit, no sé, un montón de cosas. Tengo que ir individualizando. Lástima mía, sí tengo libros de Baradit, pero obviamente están desterrados de la biblioteca. La única sociedad que se acepta a título universal en general es la sociedad conyugal, pero la sociedad conyugal no es de aquellos tipos de sociedades que estamos analizando en este ramo. ¿Okay? Es un régimen matrimonial que no tiene nada de, nada de beneficio y mucha pérdida, así que, pero esa es la hipótesis que la ley podría considerar como válida respecto de aportes a título universal. ¿Okay? Y entonces, dicho lo anterior, vamos a conversar sobre las sociedades colectivas, pero muchísimo más importante aún, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada. Denme un segundo, por favor. Un segundo. Ya, ahora sí. ¿Por qué les hablo sobre la sociedad colectiva? Porque la sociedad colectiva es, por así decirlo, el cimiento, el radier, ¿cierto? O los pilotes sobre los cuales se cimenta o se sienta o se construye la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque en términos simples, lo que la sociedad de responsabilidad limitada hace, como su nombre lo indica, es limitar la responsabilidad. Sí, suena de perogrullo, ¿cierto? Pero en realidad es una sociedad colectiva, porque la sociedad colectiva, en principio y por ley, no limita la responsabilidad patrimonial de los socios. Entonces, ¿qué hizo esta ley? La ley 3000, no me acuerdo el número, pero desde el año 30 y algo, guárdense, en la época posterior a la crisis del 29, dice, ¿sabes qué? Esta sociedad es súper útil. El problema que tiene es que no limita la responsabilidad de los socios. ¿Qué hacemos? Pongamos una ley que diga que limita la responsabilidad. ¿Bien? Entonces, por eso se explica la sociedad colectiva y sobre eso se explica la sociedad de responsabilidad limitada, ¿bien? Más allá que la sociedad de responsabilidad limitada es la que nosotros nos importa ver en este curso. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, Ya. no. Bien. Continuamos entonces, me sorprende la cantidad de participantes, 14, que es bueno para un día viernes, ¿cierto? Por Zoom, igual, bien.
Sociedades colectivas, entonces, y de responsabilidad limitada. Ya les mencionaba que las sociedades colectivas tienen como característica principal que tienen la responsabilidad, y nótese en el primer punto, ilimitada de los socios que la constituyen. Y entonces estos socios lo que hacen es que responden de las obligaciones de la sociedad, lamentablemente, ¿cierto?, con todo su patrimonio personal. Ejemplo, lo que conversábamos en el caso de que Matías, Gerald y Carolina, junto conmigo, ¿cierto?, quisiéramos hacer una sociedad. Si hacemos cualquier tipo de sociedad, responsabilidad limitada, sociedad por acciones, si aportamos 250.000 pesos cada uno, nuestra responsabilidad se va a limitar a esa suma. Sin embargo, si hacemos una sociedad colectiva, nuestra responsabilidad no se va a limitar a esos 250.000, sino que vamos a responder nosotros con nuestro patrimonio personal, o sea, con todo lo que nosotros como socios tenemos. Y eso, créanme, nadie lo quiere, ¿cierto? Porque una sociedad puede fracasar, digámoslo, puede fallar en términos de la nomenclatura de la ley de quiebras antigua, y si falla, si fracasa, si se va a quiebra, ¿cierto?, si cae en bancarrota, como le dicen los gringos, la idea es que no nos repercuta a nosotros en nuestro patrimonio personal. Entonces, ese era el peligro que existía, y que sigue existiendo, porque todavía la sociedad colectiva existe, de la ilimitada responsabilidad que tienen los socios. Y por eso lo remarco de esa forma. Hay una pregunta, dice, ¿para qué se hacen las sociedades colectivas? ¿Por qué se preferirían? Es una buena pregunta, no tengo la respuesta, y no tengo la respuesta porque en mis más de 10 años de ejercicio profesional nunca he visto una. Probablemente se tienen que haber usado en el siglo pasado, ¿cierto? Pero la verdad es que hoy día, no sé para qué se... O sea, utilidad práctica casi nula. Y a mí no se me ocurre, voy a revisar bien qué podría ser. Y entonces, en la práctica, cuando por cualquier razón, y en virtud de la pregunta que nos acaba de hacer, uno quisiera constituir una sociedad colectiva y alterar este hecho que dice relación con la responsabilidad ilimitada de los socios, lo que hay que hacer entonces es designar como sus socios a una sociedad de responsabilidad ilimitada. Hay que denominarla así. ¿Ok? Ahora, yéndonos ya a la sociedad de responsabilidad limitada, se caracteriza, principalmente porque sus socios responden hasta el monto del valor de los aportes que comprometieron. Es decir, en el ejemplo de Matías, Gerald y Carolina, junto conmigo, ¿cierto? Si es que acordamos un aporte total de 1 millón de pesos dividido en 25% cada uno, es decir, 250.000 pesos cada uno, nosotros solo respondemos hasta por 250.000 pesos cada uno. Si un acreedor, ¿cierto?, o alguien a quien nuestra empresa le deba quiere, por ejemplo, cobrarnos una deuda que tiene nuestra empresa por 5 millones, nosotros no podríamos, o ellos no podrían pasar, ¿cierto?, en contra de nuestro patrimonio personal, y solo lo podrían hacer en una hipótesis delictual hasta nuestro aporte. ¿Bien? Esta lógica es la misma que se esconde detrás de las sociedades anónimas, es decir, la limitación de la responsabilidad. Perdón. Ahora, las sociedades colectivas y la de responsabilidad limitada se administran de la misma manera, y la regla general es que todos los socios tienen la administración de la sociedad, ¿ok? Sin perjuicio de que se pueda estar o establecer más bien normas específicas de administración distintas o diferentes en la escritura social, constitución o modificación, ¿ok? La regla general entonces es que todos los socios administren eh, de la misma manera, lo que claramente en la práctica tampoco es muy, y eso creo que lo conversamos en la sesión anterior, tampoco es muy recomendable, porque suena muy bonito todo este tema de que todos tienen la administración, ¿cierto? Pero cuando hay que cortar el queque, uno tiene que tomar la decisión pronta, rápida, consensuada, eso sí, pero solo uno tiene que hacerlo.
o al menos de, si son 40, por ejemplo, y hay que tomar una decisión rápida, no vamos a estar preguntando en un chat de 40 qué decisión tomamos, no vamos a demorar demasiado. Bien, la regla general es esa, pero las normas de administración en general disponen otra cosa. ¿Ok? Si no se indica una forma distinta de administración en las sociedades colectivas y en las sociedades limitadas, cada uno de los socios, como ya la mencionaba, va a administrar la sociedad y se reputa, es decir, se presume que cada uno de los socios ha recibido la facultad de administrar de parte de los otros socios. ¿Ya? Entonces, todos van a tener derecho y la verdad se formaría un enredo. Ahora, esta cuestión que yo le estoy diciendo, que es la regla general que todos los socios tendrían en principio la administración de la sociedad, tiene ciertos límites. Y estos límites están reflejados en ciertos puntos que son importantes. El primero de ellos dice relación con que cualquier socio, es decir, todos o uno, tiene el derecho de oponerse a algunos actos de la administración, ¿cierto?, de los otros socios, en la medida que estos actos de administración no se hayan ejecutado o que no hayan producido efectos legales. Por ejemplo, si es que yo en una bola mística, ¿cierto?, digo, ¿sabes qué? Vamos a donar parte de nuestro bien o de nuestro patrimonio de la sociedad a, no sé, algo medio pachamámico. Ustedes, cuatro, ¿cierto? Matías, Gerard y Carolina podrían decirme, oye, no, no lo hagas, ¿cachai? Esto está mal. ¿Bien? Tienen el derecho de oponerse a esa decisión. La segunda limitación dice relación con que cada socio puede servirse para su propio uso de las cosas de la sociedad, con el límite, obviamente, que se emplee según el destino ordinario de esa cosa, que no cause perjuicio a la sociedad, ni tampoco a los demás socios. Supongamos, para ejemplificar esto, que la empresa de Matías, Gerald, Carolina y yo es una empresa constructora y tiene 4 camionetas, 4x4, ¿cierto? Toyota Hilux o no, Nissan Navara, o la Volkswagen Amarok. Creo que es Amarok, ese me gusta. Y tenemos 4, ¿ok? Cada uno tendría derecho a servirse, como dice la ley, del uso de estas camionetas, ¿cierto? En la medida que sea, por así decirlo, sin afectar a la sociedad y en la medida que también ninguno de los otros socios se sientan disminuidos. Distinto sería, por ejemplo, si solo yo usara la camioneta social y los 3 restantes socios no. Entonces me dirían, oye, ¿por qué tú la usas y yo no? ¿Ah? Ahora, otro ejemplo de lo que sí se podría es que se fueran turnando, por ejemplo, un día cada uno en la camioneta. Eso podría caer dentro de la hipótesis del uso leal, no legal, leal de los bienes de la sociedad. ¿Ok? En tercer lugar, tenemos el tema de que cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros socios a que hagan las expensas necesarias para la conservación social. Ejemplo, en este mismo caso de la empresa constructora entre los compañeros y yo, si es que vemos, por ejemplo, que las camionetas están malas, ¿cierto? O no se les ha hecho la mantención, o no se les ha hecho la revisión técnica, no se ha pagado el permiso de circulación, cualquiera de nosotros 4 podría solicitarle al resto de los socios que se pongan con las lucas para concurrir con las expensas. O sea, nosotros producimos con esta camioneta para el giro social, que en este caso es construcción, y por lo tanto cualquiera de nosotros como socios tiene el deber y la obligación de requerirle a los otros socios que aporten para cubrir las expensas de la sociedad. ¿Bien? Eso también es una de las hipótesis que estamos conversando acá. En cuarto lugar, y último, para que no se le den tanto, ¿cierto?, está que ninguno de los socios puede hacer innovaciones en los inmuebles que dependen de la sociedad sin el consentimiento de los otros socios. Cuando la ley habla, o el legislador habla de que dependan de la sociedad, no nos referimos solamente a aquellos inmuebles, es decir, casas, propiedades, locales comerciales, que sean de propiedad de la sociedad, sino que también pueden ser
utilizados en usufructo o también incluso si es que arrendamos un local. ¿Ah? Todas estas hipótesis que yo les acabo de mencionar hablan sobre la dependencia de la sociedad. Entonces, si tenemos una oficina, por ejemplo, en la misma hipotética sociedad constructora, y yo digo, ¿saben qué? Estoy chato, así como vamos a poner en una esquina de esta casa que sirve de domicilio de la sociedad constructora, vamos a poner una botillería, vamos a poner un burdel. Eso no lo puedo hacer, salvo que ustedes estén de acuerdo, evidentemente. Pero un solo socio por las suyas no puede hacerlo. ¿Ah? No puede innovar, no puede cortar un árbol, por ejemplo, no podría estar abajo de un techo, no. Salvo el caso que los otros socios estén de acuerdo con eso. Y la administración, que ya sabemos que en principio es general, ¿cierto? Puede ser modificada dependiendo de los acuerdos sociales. Incluso la administración otorgada inicialmente en la Constitución puede ser modificada después a través de una modificación societaria o directamente a través de darle un mandato. Es decir, sin necesidad de modificar la sociedad. Vamos a ver más adelante, son las dos vías que se pueden ocupar y los distintos tipos de administración que existen sobre las sociedades. ¿Mm? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas, opiniones, sugerencias? ¿Nada? Bien, entonces vamos con las sociedades de responsabilidad limitada. Yo creo que vamos a terminar como todas las sesiones, ¿cierto? A eso de las 6 de la tarde es una buena hora. 6 de la tarde es una buena hora. Entonces no hay duda, ¿cierto? No. Bien, explico demasiado claro. Eso a veces me preocupa. Sociedad de responsabilidad limitada. El concepto que ocupa la doctrina en general nos dice que la sociedad de responsabilidad limitada es aquella en que todos los socios administran por sí, cuestión que ya habíamos visto, ¿cierto? O por mandatario elegidos de común acuerdo, que es la regla general en la práctica. Y acá viene lo importante, en que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes o a la suma que a más de esto se determine en los estatutos civiles o comerciales, porque ya sabemos que las sociedades pueden ser civiles o comerciales. ¿Bien? De este concepto vemos claramente la base de la sociedad colectiva, ¿cierto? Y vemos también la individualidad que le proporciona el tema de la limitación de responsabilidad. Ahora, con esta sociedad, con la sociedad de responsabilidad limitada, lo que se busca en principio es combinar la sociedad de personas respecto a su funcionamiento y respecto a su estructura, combinarla con la sociedad de capitales respecto de la responsabilidad de los socios. Habíamos hablado nosotros en la sesión anterior que siempre se ha buscado esta amalgama perfecta en términos de Arjona, ¿cierto? La amalgama perfecta entre experiencia y juventud, pero acá la amalgama perfecta entre aquellos detalles de lo que es una sociedad netamente de personas, como la sociedad colectiva, junto con los detalles que tiene netamente una sociedad de capital, como lo es la sociedad anónima. Y la primera aproximación a nuestro derecho fue precisamente la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Se logró? No, no se logró. Por mucho que durante casi un siglo, la sociedad de responsabilidad limitada probablemente fue la sociedad más utilizada en el derecho chileno, en los medios económicos y empresariales, ¿cierto? Micro, pequeño, mediano y grande. No, grande no. Micro, pequeño y mediano fue la que más ocupó. ¿Se logró su objetivo que yo les estoy diciendo? No. ¿Cómo se demuestra esto? Con la irrupción de la sociedad por acciones y la masividad que tenía la sociedad por acciones. ¿Por qué? Porque en términos generales se cumple mucho mejor este objetivo arjonístico que yo les acabo de decir con la sociedad de personas, perdón, por acciones, que con la sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, la lógica era esa, tratar de
fusionar lo mejor de los dos mundos, como se dice. Ahora, en este mismo sentido, y está puesto ahí entre comillas, ¿cierto? Porque facilitaba la inversión, buscando obtener capitales de inversionistas, pero la verdad es que tampoco es tan cierto, porque en la sociedad de responsabilidad limitada, para ingresar socios o capital, o para sacar socios o capital, usted requiere pedirle el permiso o la venia o la autorización a los otros socios. Entonces, estos movimientos, ¿cierto? Esta facilidad de la inversión tampoco es tal. ¿Ah? Más allá que idealmente o en un principio la lógica nos indicaba que con esta sociedad se pretendía buscar esos objetivos. No fue así. Y otra cuestión que también es importante es que la sociedad de responsabilidad limitada no puede tener más de 50 socios. ¿Por qué? Por una cuestión, el legislador lo ha establecido así, pero evidentemente que si los socios aumentan, superando este límite, lo que se hace es que se va a desnaturalizar el carácter que tiene de sociedad de personas, ¿cierto? Y ya derechamente pasa a regir o a primar o a ser más importante el capital. Entonces, el límite de la sociedad de responsabilidad limitada son 50 personas. Si ya hay 52, 53, usted está obligado a cambiar de forma jurídica y dar el salto a ser una sociedad anónima, por ejemplo, o una sociedad por acciones, donde puede tener muchos más socios. ¿Ok? Respecto de la normativa aplicable sobre sociedad de responsabilidad limitada, la ley que rige esta sociedad principalmente es la ley 3918, que vino entonces a ponerle la responsabilidad limitada a esta sociedad colectiva que existía antes. Esa es la ley principal. En segundo lugar, de las normativas aplicables están los estatutos sociales. ¿Qué son los estatutos sociales? Los estatutos sociales es la escritura pública de constitución, ¿cierto? Donde se contienen, valga la redundancia, los estatutos sociales, que es aquel contrato que rige o que regula la relación entre los socios, la forma de comportamiento, de administración, de aporte, de salida, de distribución, de utilidades, de pérdida, de disolución, de muerte de alguno de los socios, de continuación en caso de muerte o no, etcétera, etcétera. Los estatutos sociales en términos generales sería algo así como un reglamento que existe entre socios, en términos generales. En tercer lugar, tenemos, ¿cierto?, como normativa aplicable a la sociedad de responsabilidad limitada, las reglas de las sociedades colectivas, que es lo que yo les acabo de mencionar, que era el radier, ¿cierto?, el pilar, la base fundacional sobre la cual la sociedad de responsabilidad limitada se instala ahí. ¿Ok? Y por último está el artículo 2104 del Código Civil respecto de cuestiones ya de sociedades en general en el Código Civil. Respecto de la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, acá la verdad tenemos dos alternativas. Y básicamente las alternativas son aquellas que ya hemos mencionado, ¿cierto? La escritura pública y la empresa en un día. Sin embargo, el artículo 2 de la ley 3918, que es la que rige principalmente la sociedad de responsabilidad limitada, nos dice que la sociedad que estamos viendo debe constituirse mediante una escritura pública. Ahora ya sabemos que esto también se puede constituir a través de estos formularios de la plataforma. Sin embargo, ya sea que se elija la primera o la segunda alternativa, debe contener sí o sí lo siguiente. Primero, debe contener las enumeraciones que están en el artículo 352 del Código de Comercio, que los invito a revisar en el Código de Comercio que les compartí. En segundo lugar, también nos dice que la razón social debe contener el nombre de uno o más socios o una alusión al objeto social más la palabra limitada. Y eso es importante. Por ejemplo,
a ver, un apellido. ¿Qué apellido hay acá? Alexandra Aravena. Por ejemplo, si Alexandra quisiera hacer una sociedad de responsabilidad limitada con su hermano o su hermana, ¿cierto? O su papá o su abuelo, que tengan el mismo apellido, tendría que ser, por ejemplo, Aravena y Aravena Compañía Limitada. O podría ser Alexandra Aravena, contadora auditora, ¿cierto? Y Compañía Limitada. Ahí vemos cómo el nombre toma el apellido de uno o más socios, o en el segundo ejemplo, el nombre, el objeto social, pero ambos casos, en ambas hipótesis, en ambos ejemplos, tiene que tener la terminación limitada. O sea, debemos, entre comillas, advertirle o ponerle en conocimiento a aquellos que van a contratar con nuestra sociedad que se trata de una compañía con responsabilidad limitada. ¿Bien? Eso es una cuestión que es esencial y vamos a ver de ahí por qué. Además, en tercer lugar, dentro de estas requisitos, por así decirlo, tiene que contenerse en el acto de constitución la declaración de que la responsabilidad personal de los socios va a quedar limitada a los aportes o a la suma que los socios indiquen. Acá, por ejemplo, el caso típico es que en la sociedad, en el acto de constitución, ya sea en la escritura pública o en el formulario que se ocupa en la plataforma de Empresa en un día, hay una cláusula que dice la responsabilidad de los socios queda limitada a los aportes que estos hagan en este acto o hayan hecho en este acto. Esa cláusula, cuando hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, tiene que ir sí o sí. ¿Ok? De lo contrario, esta sociedad va a devenir en otro tipo de sociedad. O sea, va a degenerar, como se dice por ley, en otro tipo de sociedad. Va a desembocar en otro tipo de sociedad. Entonces, tenemos que ponerlo cuando ustedes llegue el momento, porque, ojo, que muchos contadores, auditores, constituyen empresas a través de la plataforma Empresa en un día, o trabajan con abogados también. Es una cláusula que no se nos puede escapar. Hay que ponerla ya sea en nuestra escritura pública o en este formulario de Empresa en un día. Hemos cumplido 1 hora de clase. Les propongo un break de, son las 16:41 hasta las 16:55. Es decir, 5 para las 5, volvemos acá, yo le voy a poner pausa a la grabación y nos encontramos en 10-15 minutos más, a las 16:55, ¿ok? Pongan Bueno, dedito profe. para arriba. Ya, nos vemos entonces de ahí. Bien, siendo las 16:55 entonces, retomamos la clase. Ya tuvimos un break para ir al baño, tomarnos un café, un vaso de agua. Y continuamos entonces con el análisis que estamos viendo ya pormenorizado del tema de la sociedad de responsabilidad limitada. Y estoy revisando que haya continuado con la grabación de la clase, cosa que al parecer es así. ¿Bien? Y desenfoqué mi cámara porque se encuentro que se ve bueno el cuadro. Bien, habíamos hablado entonces de la Constitución, ¿cierto? Y de la declaración de responsabilidad respecto de la cláusula, en el ejemplo que les puse. Ahora nos vamos con el tema de la inscripción del extracto. ¿Por qué? En el sistema tradicional, ¿cierto? Supongamos, la escritura de constitución de la sociedad, que tiene 15 páginas, por ejemplo, hay que extractarla en 1 o 2 planas como máximo, y ese extracto es el que va a cumplir 2 finalidades. El primero de ellos es que vamos a tener que inscribirlo en el registro de comercio del domicilio social valga la redundancia, nuestra sociedad. Por ejemplo, si lo que conversábamos, Carolina, ¿cierto? Gerald y Matías, si mal no recuerdo, constituyéramos la sociedad en Temuco,
este extracto debería inscribirse en el registro de comercio que lleva el conservador de bienes raíces de Temuco. ¿Bien? Esta inscripción tiene que ser realizada, y acá nuevamente encontramos el plazo de los 60 días, desde que se otorgó la escritura de constitución. ¿Ok? Y el extracto debe cumplir con tener las indicaciones que están mencionadas en el artículo 354 del Código de Comercio, que también los invito a revisar, de aquel documento PDF que yo les acompañé en su oportunidad. Pero la otra función que tiene el extracto es que también se tiene que publicar en el diario oficial. ¿Ah? Y esta publicación en el diario oficial, acá un detalle, hasta, no me acuerdo el año precisamente, pero de un tiempo a esta parte el diario oficial dejó de circular en papel y se convirtió en un diario electrónico, lo cual es mucho mejor porque también todos tenemos accesos al diario, a todas las ediciones antiguas, nuevas, actuales, pasadas, etc. Y los costos se redujeron al máximo. Antes, por ejemplo, los extractos de las sociedades había que publicarlos en el diario oficial y tenía un costo que era por letra, por flash. Entonces, además era lento y además era caro. Hoy, todas aquellas sociedades o empresas que se constituyen a través del sistema tradicional, ¿cierto?, por escritura pública, cuyo capital social sea menor a 5.000 UF, la publicación en el diario oficial, en extracto, va a ser con costo cero. ¿Ok? Entonces eso evidentemente también es una ventaja que, si bien no está relacionada con lo nuevo, con esta plataforma nueva, sí dice relación con el hecho de los costos. ¿Ok? Y esta publicación también tiene que hacerse dentro del plazo de 60 días. Ahora, en la práctica, cuando uno constituye una sociedad por el sistema tradicional, lo que uno hace es primero publicar el extracto y luego inscribir el extracto en el conservador de bienes raíces. ¿Por qué? Porque se acompaña la escritura de constitución, se acompaña el extracto y se acompaña la publicación en el diario oficial. ¿Bien? Ahora, el extracto evidentemente no corre para el régimen simplificado de constitución de sociedades. ¿Okay? Ahí lo que hay en la plataforma es la copia íntegra sin resumen. Ojo, el extracto es un resumen en términos generales. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros constituimos una sociedad y no cumplimos con los requisitos de publicación ni inscripción en el extracto? Es relativamente sencillo, ¿cierto? Porque acá con lo que nos encontramos definitivamente es que la omisión de estos requisitos produce los efectos de que es nulo entre los socios, o sea, es decir, no hay sociedad entre los socios, pero nos hace a nosotros como socios responsables solidariamente de las obligaciones que se haya contraído en interés de la sociedad. ¿Qué significa solidariamente? Que en el mismo ejemplo de Matías, Gerald y Carolina, junto conmigo, constituimos la sociedad, pero no las inscribimos, ¿cierto?, en el plazo o no publicamos, no hay sociedad definitivamente, pero todas aquellas obligaciones que se hayan adquirido en interés de la sociedad pueden ser cobradas de manera solidaria, es decir, si es por 10 millones de pesos, se le puede cobrar esos 10 millones de pesos a cualquiera de nosotros, 4, y nosotros vamos a estar obligados a pagarlo. ¿Ah? Eso es solidario. Es decir, si debo 10 millones de pesos y somos 4 socios, el acreedor nos puede cobrar los 10 millones de pesos a cualquiera de nosotros y no está obligado a cobrarnos 2,5 millones a cada uno. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy claro en este punto. Respecto de la administración de las sociedades de responsabilidad limitada, acá ya en cierta medida lo habíamos visto nosotros en algún punto. Sin embargo, es importante mencionar la excepción, que es la que más se ocupa. La regla general, ya veíamos, ¿cierto?, es que la administración sea o pueda ser ejercida por todos los socios, que es lo que nos dice la ley, o la excepción, ¿cierto?, y que es lo que la lógica y la realidad nos indica que es lo que más ocurre,
que la administración sea delegada en uno o más de los mismos socios o en terceros que no son socios. Por eso dice terceros extraños, es decir, personas que no son socios de la sociedad. Y estas figuras que no son socios son, por ejemplo, el gerente general o, por ejemplo, un administrador. ¿Bien? Ahora, ya sabemos, insisto, en que la regla general es que la administración corresponda a todos y a cada uno de los socios. Eso está en el artículo 385 del Código de Comercio. Puede también existir un mandato legal recíproco, es decir, que yo le otorgo facultades de administración al otro socio o entre socios entre sí, ¿cierto? Y respecto de, por ejemplo, los casos en que cada socio puede actuar de manera individual dentro del giro de la sociedad, también está permitido. Así, supongamos que tenemos una sociedad de responsabilidad limitada en que no hay una regla estipulada sobre quién va a administrar. Nosotros cuatro, en el caso que he puesto en todo en este ramo, en esta clase, perdón, cualquiera, por ejemplo, si tuviéramos una panadería, cualquiera de nosotros cuatro como socios estaría facultado para que en nuestro mandato de administración pudiéramos vender, por ejemplo, pan, o cobrar, o comprar sacos de harina, o levadura, o cualquier otro acto, ¿cierto?, que signifique administración, pero que esté dentro del giro de nuestro negocio. Suponiendo que estamos hablando de que nuestro negocio es una panadería, ¿cierto? Y también acá vemos aquellas cuestiones que veíamos hace un rato, en el sentido de que existe este derecho de oposición, que existe, valga la redundancia, entre los socios respecto de actuaciones que estén fuera de los márgenes normales y que ya habíamos indicado en una lámina anterior. Eso es la hipótesis legal, normal, la regla general, pero que en la práctica, insisto, no es lo que ocurre. Lo que ocurre en la práctica es lo que se denomina la administración delegada, que es lo que vamos a ver ahora. La administración delegada, en general, es aquella que se estipula en el estatuto, que ya sabemos que es como el reglamento entre los socios, ¿cierto? Y lo que nos dice acá es que, en general, y volviendo a lo mismo, la regla general es que todos los socios administren conjuntamente la sociedad. Puede también administrarlo uno o más socios o uno o más extraños a la sociedad. Y eso es importante porque es ahí la práctica lo que se ve más. Ya veíamos de manera bien breve, ¿cierto?, la figura del administrador y la figura del gerente. Pero acá yo les pregunto a ustedes de manera abierta y ojalá me respondan. ¿Podría una sociedad de responsabilidad limitada ser administrada por un directorio? Un directorio, ¿cierto?, a la usanza de una sociedad anónima abierta que transa en bolsa, ¿cierto?, como Cencosud, Ripley, Falabella con los Solari. ¿Podría una sociedad de responsabilidad limitada ser administrada por un directorio? Y dejo la palabra o la pregunta extendida y la respuesta a ustedes. ¿Qué opinan de lo que les puede decir su expertise, ¿cierto? O su sentido arácnido. Que yo creo que no, porque son muchas personas en un directorio, muchos ¿Qué, puntos de vista y ajá. decisiones por tomar. ¿Qué opina el resto? Creo que nada. Nadie más opina. Están todos durmiendo la siesta. Bueno, en general, la respuesta es que sí. Una sociedad de responsabilidad limitada sí podría ser administrada por un directorio. ¿Por qué? Porque más allá de los alcances prácticos que usted indica, ¿cierto? La verdad es que existe libertad para determinar cuál es la forma que más uno estima como adecuada o conveniente para la administración. Entonces sí podría ser administrada una sociedad de responsabilidad limitada a través de un directorio. Sí podría. ¿Bien?
Sin embargo, en la práctica, esto no es frecuente. Y lo más frecuente es que existan aquellos factores de comercio que se llaman gerentes. Y eso es un subtipo o una especie, ¿cierto?, de lo que estamos viendo que es la administración delegada. Y eso se llaman mandatarios sociales. ¿Por qué? Porque son personas a las que los administradores le encargan la ejecución de ciertos actos o ciertos contratos, ¿cierto?, a través de mandatos generales o mandatos especiales. Y esta figura puede ser los gerentes, ¿cierto?, o los factores de comercio, y estos actos siempre son revocables. ¿Por qué? Porque ya veíamos que la administración puede ser de uno o más socios, y eso está en los estatutos sociales. Sin embargo, para nombrar un gerente, por ejemplo, no necesitamos que conste en la Constitución o alguna modificación social, sino que basta, por ejemplo, que todos los socios se pongan de acuerdo y firmen un mandato y designen a un gerente para la administración de la sociedad. Entonces, es a través de un mandato, sin necesidad de la modificación social de la empresa. Cuestión que en la práctica es la que más se da. En el caso, por ejemplo, en la sociedad de Gerald, Carolina y Matías, ¿cierto?, en esta sociedad hipotética conmigo, los cuatro, en principio, estamos facultados para administrar, pero la verdad es que nosotros, como somos contadores, auditores y abogados, no nos interesa y tenemos una chopería. Entonces, no queremos, solo queremos repartir entre ellos los beneficios que provengan y a veces tomarnos un chop con un completo. Pero no nos interesa la administración, solo queremos que nos reporte plata. Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos a un administrador, ¿cierto?, que nos garantice de cierta medida responsabilidad en el trabajo, en la administración, pagar las cuentas, pagar los sueldos y rendirnos cuentas mensuales. ¿Cómo se hace eso? Concurrimos los cuatro, le damos un mandato a Juan Pérez, ¿cierto?, gerente general, para que nos administre. No modificamos la sociedad en el sentido que diga que solo yo voy a quedar como administrador. No es necesario. No es necesario. Y eso es lo que se denomina mandato social dentro de la administración delegada. Ahora, los administradores en general, y esto es importante que lo noten ahí, solo tienen facultades para actuar dentro del objeto social. ¿Ah? Eso está contenido en los artículos 402 y 387 del Código de Comercio. Es decir, en esta chopería, ¿cierto?, en que nosotros le damos el mandato de administración a este gerente, o si nosotros, alguno de nosotros cuatro, queremos administrar o estamos facultados para administrar este negocio, podemos actuar solo en la medida que diga relación con el objeto del negocio, es decir, comprar la cerveza, ¿cierto?, la salchicha, el chucrut, la salsa americana, todos los ingredientes para que nuestros completos sean los mejores. Sin embargo, no podríamos hacer cuestiones que estén fuera del objeto social. Por ejemplo, no podríamos pasar por la sociedad la compra y venta de un vehículo, porque no está dentro del giro social. ¿Ah? Y si nosotros como administradores lo hacemos, la verdad es que estamos incumpliendo un deber legal respecto de las facultades para actuar dentro del objeto social. ¿Ok? Ejemplo clarísimo. ¿Hay reglas especiales sobre esto? Sí. Las reglas generales siempre viven de las excepciones. Y estas reglas especiales están contenidas en el artículo 394 del Código de Comercio. Bueno, eso yo también los invito a verlo ahí. Más especial me parece la excepción del artículo, que por error no lo noté en la lámina, 397 del Código de Comercio, donde en términos simples el administrador de una sociedad de responsabilidad limitada podría actuar sin un poder especial, por ejemplo, en primer lugar, para vender inmuebles sociales, en el caso que el giro ordinario sea la venta de inmuebles, ¿cierto? Supongamos que tenemos una inmobiliaria de responsabilidad limitada, cualquiera de nosotros como socios o el gerente podría perfectamente vender inmuebles porque el giro de esa empresa es la venta de inmuebles. ¿Ok? Entonces, sería lo mismo que si tuviéramos una automotora, que no es el caso de la excepción, pero reclamáramos porque están vendiendo autos cuando el negocio es precisamente vender autos. ¿Ok?
La segunda excepción dice relación, y no sé si lo puse acá, no lo puse acá, es aquella que dice relación con tomar mutuos, o en otras palabras, tomar préstamos, ¿cierto?, por sumas que sean estrictamente necesarias. Por ejemplo, detectamos que en nuestra chopería, la verdad que no nos está yendo bien, tenemos cero ingreso y hay que pagar los sueldos. Bueno, el gerente o el administrador o uno de los socios como administrador podría perfectamente pedir un crédito, ¿cierto?, un préstamo o un mutuo para efectos de pagar las obligaciones. Eso también se puede hacer sin una facultad expresa del resto de los socios o de los socios derechamente. Tercer caso de que de la administración sin permiso, por así decirlo, o que no requiere de autorización especial para cubrir reparaciones indispensables en los inmuebles. Ejemplo, en nuestra chopería se inundó, ¿cierto?, producto de una rotura de cañería y quedó la embarrada y se mojaron todos, los ratones salieron arrancando y los panes de completo se inundaron. Bueno, el socio que administra, o el gerente, o el administrador, tiene la facultad de gastar, ¿cierto?, y de encargar todo lo que sea necesario sin pedirle permiso a nadie para efectos de poder arreglar este imperfecto, desperfecto o una reparación que es indispensable en el inmueble que estamos ocupando. Porque si no, de lo contrario, la chopería no puede operar, pues eso es claro. Cuarta hipótesis de una administración sin un mandato específico, para el caso que requiramos alzar hipotecas que graven nuestros inmuebles sociales. Supongamos que la chopería nos ha ido muy bien y el local que nosotros arrendábamos lo compramos, ¿ok? Lo compramos con un crédito del banco, el banco lo hipoteca y con el pasar de los años nosotros logramos pagar nuestro crédito hipotecario y ya no le debemos ni uno al banco. Pues bien, gerente, administrador o socio administrador perfectamente puede solicitar alzar esa hipoteca sin necesidad de pedirle permiso a ninguno de los otros socios. Y la última hipótesis que dice relación acá está relacionada con satisfacer necesidades urgentes. Ejemplo de la chopería, la misma chopería, ¿cierto? Se decreta alerta sanitaria por la viruela del mono, cuestión que al parecer no está muy alejado de la realidad, y resulta que necesitamos comprar nuevamente un montón de mascarillas, termómetro, guantes, alcohol, estas cosas que van en el piso que no me acuerdo cómo se llaman, y para atender, ¿cierto?, o para mantener abierto nuestra chopería, necesitamos eso. Bueno, es una necesidad urgente por imposición sanitaria y nuestro gerente, nuestro administrador o nuestro socio administrador está facultado para comprar esas cosas y atender esas necesidades de manera urgente sin requerir de permiso del resto de los socios o de la otra persona, o del directorio en el caso que poníamos de ejemplo. Claro, los ejemplos que les di y los casos que les di. Bien, me imagino que sí. Gracias. Ya sabemos entonces que la regla general de la actuación es que estén dentro del mandato que se le dio a esta persona que administra o dentro del giro ordinario de la sociedad. ¿Ok? Si hace algún acto dentro de esas dos hipótesis, estamos entendiendo que está administrando de buena manera. Ahora, pasa también, como lo dice el último punto de la lámina, es que los administradores, por regla general, representan judicial y extrajudicialmente a la sociedad. ¿Ok? Eso está en los artículos 395 y 398 del Código de Comercio. En general, el gerente general, por ejemplo, valga la redundancia, es el que representa a la sociedad para efectos de demandas judiciales. Ahí hay distinción porque en las demandas judiciales laborales no se requiere formalmente que sea administrador el que va a representar a la empresa. Puede ser cualquier persona que haga funciones de dirección, ¿bien? Pero para juicios civiles, por ejemplo, sí se requiere notificar al gerente general o al representante legal de la empresa de la demanda
interpuesta en contra de la sociedad, ¿ok? En virtud del artículo 8, si mal no recuerdo, del Código de Procedimiento Civil, es el representante legal, en este caso, ¿cierto?, el administrador, el que tiene que ser notificado para efectos judiciales y también para efectos extrajudiciales, que es lo que conversábamos recién. Y para casos aún más especiales, sí se requiere de poder especial, en contraposición a lo que hablábamos recién, sí se requiere de poder especial para ciertos actos que significan un gravamen para nuestra sociedad o nuestra empresa. Por ejemplo, el administrador de una sociedad de responsabilidad limitada sí va a requerir de un poder especial o de una autorización, ¿cierto?, para poder vender o hipotecar o gravar los bienes inmuebles de la sociedad. Si, por ejemplo, en este caso que yo les decía que la chopería ya había alzado su hipoteca, si nosotros queremos pedir otro crédito y el banco nos pide la constitución de una nueva hipoteca, bueno, quien firme ese documento y quien acceda a esa hipoteca, ¿cierto?, va a requerir el permiso o la autorización de los otros, de los socios más bien, va a requerir de un poder especial. No puede hacerlo de manera libre, por así decirlo. No puede hacerlo de manera libre, no, imposible. Otro caso en que requiere del poder especial para estos efectos es que si es que quiere alterar el inmueble. Ejemplo, en nuestra chopería tenemos solo el primer piso y la verdad es que queremos habilitar el segundo piso para atender gente. Bueno, esa habilitación con todas las modificaciones que significan en el inmueble del segundo piso va a requerir de una autorización expresa entonces de los demás socios, ¿ok? Todas esas alteraciones van a requerir. Y por último, también van a requerir autorizaciones las transacciones o los compromisos sobre negocios sociales. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en un juicio en contra de una sociedad o somos dos sociedades, para llegar a un acuerdo o una transacción, vamos a requerir el permiso de cada uno de los socios para ponerle término a través de la transacción, que es un equivalente jurisdiccional a todo esto, que significa que vale lo mismo que una sentencia. Para firmar esa transacción vamos a necesitar el permiso de los demás, ¿ok? Ya veíamos que respecto de la administración de la sociedad de responsabilidad limitada podía darse dos casos. La primera es que sea un mismo socio quien administre, que a veces pasa cuando uno constituye una sociedad, ¿cierto? Y no tiene plata para pagarle a un tercero extraño, que es gerente o factor. Un mismo socio se dedica a administrar la sociedad. Y la otra es derechamente contratar a una persona externa, a un tercero, bajo la figura de factor de comercio y o gerente y o administrador. ¿Ok? Acá estamos en la hipótesis en que la administración de la sociedad de responsabilidad limitada esté hecha por uno de los socios. ¿Ok? Entonces la pregunta que está desplegada en la lámina es, ¿qué pasa con los socios que no están administrando? ¿Ah? Y la regla general es que los socios que no están administrando, ¿qué hacen? Nada, en general, o sea, van a quedar excluidos de la gestión social, ¿ok? En principio, es decir, ellos, supongamos el caso nuevamente de Gerald, Carolina, Matías y yo. Si es que Matías es el designado como administrador de la sociedad, bueno, él podrá, ¿cierto?, comprar los insumos para nuestra chopería, hablar con la CCU, con Kunzman, etcétera, etcétera, para allá, para acá. Y nosotros vamos a tener que mirar cómo lo hace. ¿Bien? Sin embargo, esta inacción, por así decirlo, no es absoluta y nosotros podemos hacer ciertas cosas como socios no administradores cuando detectemos algunas inconsistencias. La primera de ellas, como aparece en el icono del medio, es que nosotros, como socios no administradores, podríamos, obviamente, oponernos a actos que sean ejecutados con fraude. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos a actos ejecutados con fraude o actos fraudulentos directamente? Son aquellos actos donde el socio administrador realiza acciones de engaño y ese engaño ocasiona daños a los intereses sociales. Por ejemplo, el ejemplo de la chopería no es muy bueno, pero llevándolo a un ejemplo muy burdo,
Supongamos que tenemos un contrato, ¿cierto?, con una cervecería artesanal que es de excelente calidad y tenemos un contrato con ellos y entonces nosotros, nuestra chopería, vendemos completo y los vendemos con esa cerveza. Pero resulta que yo como socio administrador, la verdad es que en una cuchuflera ahí metí una cerveza que en realidad la produzco yo y es mala. Entonces eso claramente es un acto fraudulento, porque no les he contado a ustedes y porque además causan daño a los intereses sociales, porque obviamente si es que la cerveza inicial que teníamos contratada, ¿cierto?, una cerveza artesanal, era de muy buena calidad, lo que yo estoy haciendo, vendiendo una cerveza que es de menor calidad, pero que va en el sentido de aumentar mis intereses personales, no sociales, personales, va en detrimento de la sociedad. O sea, yo estoy tratando de vender algo mío a través de la sociedad y que obviamente también baja la calidad y eso es, por definición, ¿cierto?, vulnerar los intereses sociales. Y el otro caso en que los socios no administradores pueden hacer algo también es el caso en que el administrador, la gestión del administrador, ya sea un socio administrador o un gerente o un administrador propiamente tal, produzca, esta gestión de la administración, ¿cierto?, produzca perjuicios manifiestos al fondo social. O sea, que nos haga perder plata. ¿Ah? Y la mayoría de los socios acá podríamos nombrar a un coadministrador para efectos de poder supervigilar o vigilar directamente al principal administrador, ¿cierto? O directamente, si es que esto no funciona, poder solicitar la disolución. Ejemplo clásico, y esto lo pongo como un ejemplo, ¿cierto?, que puede sonar chistoso, pero no lo es. Gerald, Carolina y Matías, junto conmigo, somos socios. Yo soy socio administrador, ¿cierto? Y contrato a... Porque yo, supongamos, no tengo una polola, tengo 3 pololas. Y contrato a mis 3 pololas, a mis 4 pololas como meseras, y que atienden en la chopería. Ese acto, en definitiva, causa, en general, ¿cierto?, perjuicio manifiesto. Ahora, lo que pasa también es que otro ejemplo clásico de este punto es cuando se contrata, por ejemplo, a gente que tiene problemas con la justicia, ¿cierto?, o que trafica droga, siendo mesero o mesera, ¿cierto?, trafica, etc. Entonces, lo que va a hacer en definitiva es un perjuicio tremendo a nuestra sociedad. Bueno, ese es un ejemplo. Y ahí los socios no administradores tienen 2 vías. La primera es poner a alguien ahí a vigilar, o directamente, ¿sabes qué decir? Esto no tiene ningún sentido, vamos a disolver la sociedad. ¿Ok? ¿Cuáles son, en principio, entonces, los deberes de los administradores? Los que están ahí. Los que están ahí. El primero de ellos es el deber de lealtad y el segundo es el deber de obrar, con diligencia y cuidado de un buen hombre de negocios. Ahora, claro, pues, la nomenclatura de un buen hombre de negocio, estamos hablando de un código decimonónico, ¿cierto?, del siglo XIX, y hoy podríamos entender que debería ser hombre y mujer de negocios o una persona de negocios, ¿bien? Pero entendemos a hombre como equivalente a un ser humano que obviamente también incluye a la mujer. Respecto del deber de lealtad, es importante mencionar que este deber se relaciona con la manera en la que tienen que solucionarse los conflictos de interés. O la forma más bien en cómo nosotros realizamos las operaciones con partes relacionadas, o también con el tratamiento de las oportunidades de negocios que se nos presentan como sociedad. Esto está en el artículo 404, número 4 del Código de Comercio. Ejemplo. Nuestra chopería. Aunque podríamos salir de la chopería. Supongamos que tenemos una empresa de ropa. Sándwich. Es que la chopería con sándwich, pero hagamos un ejemplo más elaborado. Supongamos que hacemos vestones de tweed, ¿cierto? De este género inglés, escocés, de la más alta calidad,
hechos en la Araucanía, ¿cierto? Con sello ProPyme, ProChile, de exportación, ¿ok? Entonces llega, supongamos, Falabella, y Falabella nos dice, mira, necesitamos que nos hagas una partida de 5.000 vestones y blazers de tweed, no tweed, tweed, que son esos diseños escoceses. Entonces, yo como administrador digo, ¿sabes qué, Falabella? Mira, el precio unitario con mi sociedad es de, no sé, 100.000 pesos por unidad, pero si tú contratas con la sociedad de mi señora, hacemos los mismos blazers y los mismos vestones por 50 lucas, por la mitad. Bien, entonces ante esa oportunidad de negocios que se presenta con nuestra sociedad de responsabilidad limitada, se infringe el deber de lealtad cuando, ante esa oportunidad, el administrador, ¿cierto? Que en este caso sería yo como socio administrador, pero podría ser perfectamente el gerente, falta al deber de lealtad, ¿ok? Ojo que el deber de lealtad no solamente se ve en tema de administrador, pasa con un tema de abogado también. La otra vez leía un fallo de Concepción en que un abogado estaba contratado, esto escapa un poco de esto, pero la lógica es la misma. Estaba contratado en un estudio jurídico de Concepción, ¿cierto? De 8 a 5, de 8 a 6, no recuerdo bien. La cosa es que era horario completo, con un buen sueldo, se supone. Y los jefes descubrieron que él también trabajaba para otro estudio jurídico. Y entonces ahí obviamente se vulnera el principio o el deber de lealtad, porque si yo presto servicios para un estudio jurídico, no debería estar prestando para otro, ¿cierto? Ahora, se puede, pero el tema es que ahí salió descubierto porque él asistía a audiencias en las mismas horas en las cuales él aparecía contratado por el estudio. Entonces, obviamente ahí no, había una inconsistencia que era difícil de salvar. Y el segundo deber del administrador de la sociedad de responsabilidad limitada dice relación entonces con el obrar con diligencia y cuidado de un buen hombre de negocio, que ya le hicimos la observación, y que es básicamente determinar, ¿cierto?, la oportunidad de negocio, si hacerla o no hacerla. O sea, si yo, en mi fuero interno, ¿cierto?, como persona natural, de carne y hueso, no contrataría o no haría un negocio como persona, tampoco, la lógica me indica que tampoco debería hacerlo para la sociedad que yo ministro si es que estimo que no es conveniente. O sea, si yo no invertiría mis propios fondos personales en ese negocio, la lógica indica que como administrador tampoco debería hacerlo. ¿Bien? Esa es una cuestión bastante importante. Sobre el uso de la razón social, ¿a qué nos referimos con esto? Es decir, ¿quién puede firmar, por ejemplo, en nombre de Chopería Oriente Ilimitada, por ejemplo, ¿cierto? La chopería que tenemos con los compañeros. ¿Quién puede hacerlo? En principio, el socio que tiene el uso de la razón social que coincide con la administración. Pero vamos a tratar de analizarlo ahora cuanto antes. 5:30 ya. Vamos a terminar a las 6. Vamos a terminar. Y el uso de la razón social, lo primero que tenemos que hacer es definir a la razón social como la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de ellos con la agregación de la expresión y compañía. Por ejemplo, pasa mucho que en los estudios jurídicos se usa el nombre completo del abogado más famoso y compañía limitada. Por ejemplo, ¿quién está famoso hoy día? Paula Vial, por defender a Nicolás López en el juicio. Paula Vial y compañía limitada. No, Paula Vial abogados o abogadas, ¿cierto? Y compañía limitada. Bien, ahí vemos nosotros cuál es la fórmula de la razón social. La razón social es Paula Vial, abogadas o abogada y compañía limitada. Bien, se cumple a la perfección los elementos de la razón social, perdón, que les acabo de mencionar. Hay que incluir entonces en la razón social el nombre de uno de los más socios y todo eso. La cuestión que yo les quería decir es que hay ciertos aspectos que son especiales. Primer punto de la cajita color piel, que no sé qué color es, para mí es color piel, ¿cierto? Color piel monito chino o de anime, a la izquierda.
La inclusión en la razón social de un tercero extraño es estafa. Por ejemplo, si yo tengo un estudio jurídico en que soy yo y un colega que no nos conoce nadie, pero queremos poner, por ejemplo, Fuensalida, Perico Pérez y Sabas Chaguán, abogados compañía limitada, cuando la sociedad no la integra Sabas Chaguán, eso, yo al estar haciendo eso, ¿cierto? Es un delito de estafa. Si yo pongo en, por ejemplo, en la chopería, ¿cierto? Fuensalida y este chef francés, Iván no sé cuánto, o supongamos que el de Masterchef, el que, ¿cómo se llama el nombre? El Carpenter. Entonces, gastronómica limitada. Y Carpenter no tiene idea y tampoco integra la sociedad, eso derechamente es delito de estafa. ¿Bien? Ahora, otro punto que es importante es que, por ejemplo, si es que Carpenter fuera mi amigo, efectivamente, y él sabe que yo en esta empresa gastronómica, que en realidad es una chopería, pero tiene nombre de empresa gastronómica, ¿cierto? Incluyo su apellido en la razón social y él lo tolera, se va a hacer responsable frente a terceros. En el ejemplo, si yo fuera amigo de Christopher Carpenter, y él, mira, qué chistoso, mi amigo ocupa mi apellido en la razón social de la sociedad, y la verdad es que él lo tolera, por así decirlo, o no hace nada. Si alguien contrata con la sociedad en atención, mira, aquí está Christopher Carpenter, lo voy a contratar. Bueno, Carpenter se habría responsable, ¿cierto?, frente a esos terceros de algunas obligaciones que se hayan suscrito o adquirido, esa es la palabra que corresponde acá, en virtud de ese engaño, por así decirlo. ¿Ok? Con eso terminamos el segundo ejemplo. Tercer punto de este cuadrito es que si es que nuestra sociedad con Gerald, con Carolina, con Matías, termina, ¿cierto? Nuestra sociedad se disuelve, ninguno de los cuatro puede usar la sociedad, la razón social después. Si tuviéramos, por ejemplo, Raimundo, Gerald, Carolina y Matías, auditores y abogados limitada, compañía limitada, ¿cierto? Se disuelve. Después de eso, ninguno podría usar este nombre, esta razón social. No podríamos, estaríamos inhabilitados. Y por último, es que la razón social no se puede ceder. Es exclusiva y es invariable. Supongamos que yo me hago famoso, ¿cierto?, por ser un abogado muy bacán, muy seco, y todos llegan acá, y mi estudio se llama Fuensalida Abogados Compañía Limitada, y alguien me dice, ¿sabes qué? Necesito comprar el nombre Fuensalida Abogados y Compañía Limitada, y yo no se lo puedo vender, ¿ok? La razón social como tal no se la puedo vender. Podría venderle la sociedad, pero no podría venderle solo la razón social. ¿Bien? Cuestión súper importante. Y de eso deriva lo que vamos a hablar ahora de la razón social, en el sentido de que la razón social es el nombre de la sociedad. Ojo. Y esto acá me escapa un poco de la materia, pero puede coincidir o no con la marca, ¿ok? Porque la marca ya es otra cosa. Y en general coincide, pero la marca requiere de una protección distinta. Registrarlo como en la sociedad, por ejemplo, como el nombre de razón social no significa que esté registrado como patente, como marca registrada en INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Bien? Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, yo solamente estoy hablando de la razón social. ¿Bien? Características, primero, veracidad, es decir, es un atributo de la personalidad. Veíamos en la clase anterior que las sociedades como personas jurídicas tienen nombre, domicilio, nacionalidad, ¿cierto? Lo único que no tenían era estado civil. Bien, la razón social es el nombre de la sociedad y por lo tanto tiene que ser verídico, tiene que ser veraz. No podemos jugar, ¿cierto?, con eso. Y ya sabemos que en caso de vulnerar esta veracidad del nombre, perdón, de la razón social, estamos cometiendo el delito de estafa. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Queda poco tiempo, así que voy a tratar de devorarme un poco.
El segundo punto, la segunda característica de la razón social, ¿cierto? Es que es esencial. ¿Ah? Es esencial en el sentido que es un atributo de la personalidad. Acordémonos que la razón social es el nombre de la sociedad. Y por lo tanto, si es que nosotros no lo indicamos en la Constitución, la sociedad está derechamente mal constituida. Es como si naciéramos, ¿cierto? Y no tuviéramos un nombre. Así sería, y por lo tanto va a adolecer de nulidad, y por lo tanto, evidentemente, todos los efectos que ella trae consigo. Esto ya lo vimos, sin embargo, lo reitero, incesibilidad, es decir, como la razón social es el nombre de la sociedad, y al ser el nombre de la sociedad es un atributo de la personalidad, no se puede ceder. Yo, por ejemplo, como Raimundo Fuenzalía Carrasco, no podría cederle a otra persona mi nombre. En la misma lógica, una sociedad tampoco podría ceder su razón social a otra empresa o otra persona natural o jurídica, ¿bien? Que es distinto a vender la propiedad de la empresa, es muy distinto. Cuarta característica de la razón social es que es exclusiva, en principio, ¿cierto? Por ser nombre. Ahora, eso también es relativo porque yo igual he googleado y sí, hay más Raimundo Fuenzalías, por ejemplo. Y yo no podría reclamar una cuestión de propiedad intelectual ni nada sobre el nombre porque es un nombre y muchos nombres pueden coincidir. Max Sandwich, me imagino que deben haber varios, o las botillerías, ¿cierto? Fonocopete, que es la típica, deben haber muchos, se los aseguro, muchos en Chile. Yo he vivido en varias ciudades de Chile y he conocido por lo menos un fonocopete en cada una de las regiones en las que he estado. Y por último, dentro de las características de la razón social está la invariabilidad, es que si es que nosotros constituimos una sociedad de cierta forma, la razón social no puede cambiar en la medida que no haya una modificación social. ¿Bien? Entonces, solo puede haber un cambio de o una variabilidad en la razón social en la medida que hay una modificación social. ¿Ok? El uso de la razón social, es decir, yo firmo en representación de X sociedad y compañía limitada, está regulado en el artículo 393 del Código de Comercio. Las consecuencias del uso están en los artículos que están indicados ahí, ¿cierto? En principio, el uso de la razón social está destinado solo para el cumplimiento de la obligación del objeto social. El caso de la panadería, si yo suscribo, por ejemplo, contratos con el molino Kunzmann en Valdivia, claro, se entiende que la sociedad panadera es la que está obligada, ¿cierto? Sin embargo, si excede del objeto social, ya deja de estar obligada la sociedad panadera y me empiezo a obligar yo como persona que firma. Bien, pero no vamos a entrar en mayor detalle sobre eso en atención a la hora y a la mucha materia que tenemos que pasar. Cuestión importante, las prohibiciones de los socios. Esto es importante porque ustedes como auditores van a tener que detectar con mucho ojo y dependiendo de la posición en la que se encuentren, ¿cierto? Que puede ser como control interno en alguna empresa, o en la fiscalía de alguna institución pública o privada, o en la fiscalía misma, o en la Contraloría, o en muchas posiciones en las que se encuentre, su ojo es clínico. Los auditores tienen esa capacidad para detectar los errores. Y las prohibiciones de los socios, ¿cierto? En informes de auditores externos, debe ser muy preciso, especialmente en estas cuestiones que vamos a ver acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que los socios no pueden hacer? ¿Ah? Es decir, los socios están sujetos a ciertas y determinadas prohibiciones que están en el artículo 404 del Código de Comercio. Perdón. Primero, los socios no pueden extraer del fondo común una cantidad mayor que la que se les asigne para sus gastos particulares. Por ejemplo, en nuestra misma chopería, volvemos al ejemplo de chopería, Juan Pérez, administrador, ¿cierto?, tiene asignado para sus gastos personales la suma de 100.000 pesos
que se sacan de los gastos sociales, perdón, de los fondos sociales para sus gastos personales. Los colectivos, tomarse una cerveza, una bebida, etcétera, etcétera. Si él saca 500.000 pesos, por ejemplo, está incurriendo en una prohibición como socio. Él también, por ejemplo, podría decir, mira, hoy día o este mes en la chopería vendimos 10 millones de pesos. Mira, voy a sacar 5 no, eso no se puede, ¿ok? No se puede bajo ninguna circunstancia en esos términos, así por lo menos. Y en caso, por ejemplo, que el socio saque esos 5 millones, que es mucho más que lo que nosotros como otros socios le habíamos asignado semanal o mensualmente, nosotros, como el restante de los socios, podemos obligarlo a reintegrar lo que él tomó, o incluso, ahora, claro, esto pasa poco, podríamos sacar cantidades proporcionales, o sea, si es que él sacó 5 y nos va muy bien, podríamos sacar cada uno 5. Pero eso en la práctica no sucede. Las sociedades en muy pocas ocasiones tienen tanta utilidad o tanto caja como para poder sacar eso. ¿Ok? Ahora, el riesgo es que la sociedad se va a descapitalizar. Vamos a sacar obviamente capital que no nos conviene. Segunda prohibición de los socios, aplicar los fondos comunes a los negocios particulares y a usar los negocios particulares, ¿cierto?, en la firma social. El ejemplo que yo les decía, pues, si es que, por ejemplo, yo tengo una deuda personal con mi banco y veo que la cuenta de la sociedad tiene mucha plata, saco cuenta de la plata y pago mi cuenta personal. Eso no se puede hacer, ¿bien? Si eso pasa, la verdad es que nosotros tenemos que, o en realidad se producen las siguientes consecuencias. Él va a tener que soportar individualmente las pérdidas de la sociedad. O sea, por ese acto ya, por ejemplo, nosotros el resto no respondemos de las obligaciones de las pérdidas de la sociedad y él se va a hacer responsable de la pérdida de la sociedad por el hecho de sacar esta plata. Podríamos eventualmente obligarlos a restituir los fondos que él sacó con indemnización de perjuicio. Podríamos sacarlo de la sociedad también eventualmente y eso, obvio, va a tener consecuencias penales, obviamente, penales. O sea, podríamos nosotros querellarnos perfectamente en contra de este socio. Denme un segundo, por favor. Uno. De hecho, voy a prender mi cámara, necesito ver algo y no me he ido, estoy acá. Sí, sí. Ya, listo. No era nada importante. Así que saben que los audios llegan, pero a veces no son tan importantes. Tercera prohibición sobre este punto es la de la de ceder a cualquier título el interés en la sociedad, ¿cierto? Y hacerse sustituir en el desempeño de las funciones que le corresponden en la administración. O en otras palabras, ¿cierto? Si a mí me designan como socio administrador, no hacer la pega o subcontratar a alguien sin permiso. Básicamente eso es lo que quiere decir, y sin permiso del resto. ¿Ok? Y la cuarta prohibición de los socios está en el explotar por cuenta propia la industria que opera la sociedad. Y acá el ejemplo de los Bestones y los Blazers ya está claro, ¿cierto? O sea, si yo con ustedes, con Matías, con Gerald y con Carolina, tenemos una sociedad que confecciona Bestones y Blazers, yo individualmente no puedo también tener otra sociedad que haga lo mismo, porque en realidad estaría compitiéndole a mi propia sociedad, ¿ok? ¿Se acuerdan que al principio de esta clase yo les mencionaba que en el año 2013 se había dictado, 2013, 2014, 2015 se había dictado un montón de leyes que iban más o menos encaminadas todas en el mismo sentido? Pues bien,
Una de esas leyes también decía relación con la creación o la inclusión de un delito que se llama administración desleal, que es precisamente todo esto que estamos viendo acá, que también constituye un delito penal, ¿cierto?, respecto de aquellos socios o administradores, que pueden ser socios o no, que ejerzan su labor de una manera desleal. Y que básicamente dice relación con la misma hipótesis que estamos conversando acá, pero en sede penal. Eso, sobre este punto. ¿Dudas, consultas, opiniones sobre esto para pasar a la sociedad por acciones? ¿Alguien? ¿No? No, profe, de mi parte. Perfecto. Vamos entonces a darle una mirada bien rápida a la sociedad por acciones, en la medida que nos permita el tiempo, porque nos quedan 13 minutos, y yo creo que lo vamos a hacer más que bien. Porque ya saben ustedes que estas clases están preparadas de una manera tal que lo que se ve en mucho tiempo en derecho podamos comprenderlo en poco tiempo acá, porque no tenemos tanto tiempo. ¿Bien? Y si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano o escríbanme por el chat, porque es importante que no se queden con muchas dudas, que estoy tratando de hacer lo más claro posible. Eso. ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame. En el momento que fallece un integrante de la sociedad, ¿qué sucede Ajá. con su patrimonio y la inversión de la Buena participación? pregunta. Buena pregunta. En general, los estatutos sociales, ¿cierto?, contemplan la hipótesis de muerte de uno de los socios. Y en general, lo que dice es que los herederos de uno de los socios van a continuar o en representación o participando de la sociedad en las mismas condiciones en las que lo haría el socio. Por ejemplo, si en este ejemplo que hemos puesto, los 4 socios, que es Matías, Gerald, Carolina y yo, me muero yo, ¿cierto? Mis herederos pasarían a ocupar mi lugar y también tendrían el derecho, por ejemplo, a las utilidades que se repartan, a cubrir las pérdidas que se produzcan, podrían pedir la disolución, o sea, pasarían a ocupar mi lugar. Ahora, dependiendo del tipo de sociedad, hay ciertas obligaciones que cumplir dentro de un plazo. Por ejemplo, las empresas individuales de responsabilidad limitada tienen el plazo de 1 año para que los herederos se manifiesten sobre la continuidad de la empresa individual de responsabilidad limitada, y si deciden continuarla, tienen que modificar de la IRL, que era una persona, que es la persona que se murió, el causante, y modificarla a una sociedad por acciones, por ejemplo, cubriendo cada uno por ejemplo, si son 3 hijos, ellos 3 serían accionistas en partes iguales en representación de su papá, o en definitiva, en este mismo año, por ejemplo, solicitar la disolución de la empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, en términos generales, los herederos pueden continuar con el negocio o pedir el término del mismo. En términos simples. La hice súper rápida. Vale, Sí, o profe, gracias. sea, traté de responder lo más rápido posible. Ya, entonces, sociedades por acciones. Sociedad por acciones, legislación año 2007, yo me acuerdo que estaba chiquitito todavía y todavía estaba en la universidad, y estaba en cuarto ya. Se dictó la ley 20.190, y tenemos una pregunta acá. Dice, para el caso de los socios casados, ¿también limita la participación del cónyuge en otra sociedad que compita? Es una buena pregunta, y yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ahí lo que se aplica en general es el concepto de persona relacionada. Persona relacionada está contemplada en la ley 18.045 de mercado de valores y la ley 20.720 de insolvencia de emprendimiento, y se entiende que son personas relacionadas ascendentes, es decir, papás, abuelos; descendientes, hijos, nietos; colaterales, es decir, nuestros hermanos, nuestros primos, ¿cierto? Cónyuge, evidentemente; y cualquiera sociedad respecto de la cual yo o alguna de estas personas que yo les dije, que son los familiares, hacia arriba, hacia el lado o hacia abajo, tengan participación. Entonces, en esa lógica, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si yo soy un socio administrador y mi señora
le compite a mi sociedad, yo creo que podríamos perfectamente ver esa, o incurrir en ese proceso que usted describe. Sociedad por acciones, entonces, les prometo que es bien breve o lo dejamos para la otra sesión, porque ya nos quedan 9 minutos. Y no sé si vamos a alcanzar. Ya, no. Lo dejo a su consideración. No, miren, mañana, como dijo, no, yo creo que debemos dejarlo hasta acá, porque como dijo Arturo Prat, que mañana es cierto la batalla naval de Iquique, hoy me lanzo. Entonces tienen que lanzarse hoy día con todo, como si se lanzaran a un barco enemigo, y para eso necesitan energía. Y para tener energía necesitan poder salir antes de clase. Entonces, si no hay más dudas, consultas, opiniones o sugerencias, nuestra sesión de hoy termina aquí. La clase está siendo grabada, ¿cierto? Va a estar disponible probablemente hoy anoche o mañana o el lunes en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar. El PowerPoint yo se los acompañé anterior a esta clase, ¿cierto? Que incluía la clase de la clase anterior y esta. Y si no pasa nada, ¿cierto? Con la viruela del mono, nosotros nos estaríamos encontrando el día viernes de la próxima semana. ¿No hay más dudas? ¿No? ¿No? No, profe. De mi parte, no. Perfecto. Entonces le ponemos fin a la audiencia, ¿cierto? Y que descansen y disfruten el fin de semana. Que estén todos muy bien. Usted igual, profe, que tenga una buena tarde. Gracias. Adiós. Cuídense.